señor. Digamos que son los virus de RNA más grandes. Tienen una nucleocápside helicoidal y una envoltura bilipídica, o sea, dos capas lipídicas, con una glucoproteína especial que es la SCAI. Así con esa S. Mira, Spike, sí. I'm sorry. Spike. Una glucoproteína de membrana y una envoltura pequeña. Ahora va a aparecer usted un ratón ahí. El virus se replica en el citoplasma, su polimerasa de RNA dependiente del RNA viral. ¿Qué almorzaron? Y obviamente se ensambla en el citoplasma, la envoltura la toma de las membranas del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi. Hay 4 coronavirus humanos causantes del resfriado, de lo que se conoce como la gripa o resfriado común, que son esos que ven ahí, H1COV 229E, NL63, OC43, HKU1, que son los del resfriado común. Se habla de más o menos de 5 a 10% cada año durante 2 décadas la incidencia del proceso infeccioso por el virus, por los virus. Esos fueron los primeros virus que se identificaron, que se les hizo secuenciación del virus, que se reconocieron como agentes infecciosos. Y después, entonces, los siguientes que aparecieron más adelante, que son los causantes del síndrome respiratorio agudo grave, que es lo que quiere decir SARS, ¿cierto? El SARS-CoV-1, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, bien famosos. Tanto el SARS-CoV-1 y el MERS fueron bastante alta la morbimortalidad, pero no se extendieron como se esperaba, porque creían que iba a haber una epidemia muy grande por este tipo de virus. No la hubo afortunadamente, pero lo que sí pasó vino después, ¿cierto? Que fue lo que ya todos lo vivimos, la aparición del SARS-CoV-2 y la enfermedad que es el COVID-19. Es una infección pandémica, digamos que ya se quedó ahí a vivir con nosotros como todos esos virus que en un principio son zoonóticos, son virus zoonóticos, son de otras especies y de alguna manera, bueno, ya entendemos por qué puede ser que consigan nuevos receptores en nuevas especies, ¿cierto? Hacen como un paso intermedio en una especie y luego consiguen llegar hasta los seres humanos porque encuentran en nosotros receptores específicos para ellos ingresar y replicarse. Estados Unidos tuvo en ese momento la mayor cantidad de casos y muertes de cualquier país. De hecho, pues no sabemos si en los otros países fue igual, pero los americanos pues se precian de llevar muy buenos récords epidemiológicos. Allá todo lo llevan bien medidito, bien informado. De golpe en otros países no fueron tan acuciosos para el informe. Entonces, del resfriado común, 4 coronavirus, ¿sí? Que son los primeros que estaban ahí. El 229, el NL63, el OC43 y el HKU1, que son los del resfriado común. Pueden provocar brotes como los del rinovirus. El rinovirus es el virus del resfriado común y se repite casi que todo el año, mejor dicho, está presente casi todo el año. Con reinfecciones, el problema de la inmunidad contra estos agentes infecciosos es que limita el proceso en el momento, puede que quede memoria inmunológica, pero no es protectora, ¿okay? ¿Por qué? Pues porque los virus cambian muy rápidamente. Lo que nosotros volvemos a enfrentar, pues puede ser que ya no sea igual a lo que tuvimos antes. Alguna parte se conserva, ¿cierto? Lo que es del grupo al cual pertenece el virus. Entonces, probablemente la respuesta sea más rápida. El 229 fue
evidenciado en 1966 y es el que se une al receptor celular una aminopeptidasa N, CD13, y el OC43 al año siguiente, y el receptor es el ácido ciálico 9 o acetilado. El NL63 en 2004 con un receptor ACE2 que es igual al del COVID-19, ¿ok? Y el HKUI1 que es en 2005, y el ácido ciálico es un receptor 9O acetilado. Los 4 coronavirus producen síndromes parecidos que van desde enfermedades de las vías respiratorias superiores a las inferiores. ¿Cuál es el límite de las dos vías respiratorias? ¿Cuál es el límite entre la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior? Las cuerdas bucales, ¿cierto? De ahí para abajo. Entonces ya todo lo demás son vías respiratorias inferiores, alvéolos, pulmón, ¿ok? Y las vías superiores, cuando hablamos de vías superiores, ¿qué sitios se pueden infectar? ¿Usted necesita una silla, no? Los senos paranasales, ¿cierto? Todo eso, porque eso fue una pregunta. Bueno, y de las vías respiratorias superiores a las inferiores, cuando ya logra llegar a las vías respiratorias inferiores, digamos que el proceso se hace más complicado. La transmisión, ¿cómo se produce? Igual a todos, ¿cierto? ¿Cómo es? De persona a persona por la vía aérea. Pero acuérdense que como pueden las goticas de saliva, pueden quedar en superficies inertes, entonces al, digamos, tocar esas superficies inertes con esas gotas, si no hay un buen lavado de manos, se pueden llevar las manos a los ojos, a la nariz, a la boca, ¿ok? Y hay unos, digamos, síntomas parecidos después de un periodo de incubación más o menos entre 2 y 5 días. Secreción nasal, dolor de garganta, fiebre baja, tos y cefalea, y eso yo creo que todos hemos tenido resfriado, ¿cierto? El problema para algunas personas es que tengan alguna patología que por el efecto de la infección producida por estos virus se pueda complicar. Por ejemplo, las personas que tienen patologías cardiopulmonares, una disminución en la respuesta inmune, una supresión de la respuesta inmune, que son dos cosas diferentes. Tranquila. ¿Sí hay dónde? Los lactantes y los ancianos. No existe vacuna para esos, ¿no? No para los que vamos a hablar ahorita. Para prevenir las infecciones por coronavirus del resfriado. Síndrome respiratorio agudo SARS-CoV-1 apareció más o menos en 2002, pues produce esa enfermedad, quedó en ese nombre. Igualmente al SARS-CoV-2 en la provincia de Guangdong, se extendió por toda Asia a principios del 2003 a varios países de Europa, América del Norte, América del Sur. Obviamente la extensión de los virus hoy en día es más rápida, pues porque nosotros nos vamos de un sitio a otro más rápidamente que hace 100 años, ¿okay? Ir de las Américas a Europa hace 100 años eran por lo menos 15 días, un mes metido uno entre un barco. Ahí ya, cuando llega, el virus ya no tiene viabilidad, porque ya o se murió en el camino o le pasó ya el virus, ¿cierto? El problema de hoy en día es que llegamos con la infección a donde vamos, ¿cierto? Entonces ahí es donde se complica todo. Entonces, al hacer la secuenciación del genoma, que esa es una de los grandes adelantos que tenemos nosotros hoy en día, que hacen secuenciación genómica del virus y por eso lo identifican en una semana, ¿ok? Se encontró que no, parece un ratón, que era un virus que no estaba identificado, con una altísima virulencia para los seres humanos, digamos que tiene cierta capacidad para mutar, y eso pues ya es propio de este tipo de virus de RNA,
pero no tanto como el virus de la influenza. ¿Se acuerdan? Porque el virus de la influenza, que tiene 8 fraccioncitas y que además sale y se lleva parte de lo que arrastrando del... ¿Ya? Ah, bueno, gracias. Tal vez el origen inmediato del SARS-CoV-1 se debió a animales exóticos, es lo mismo que dijeron con el SARS-CoV-2, ¿cierto? Las civetas, los murciélagos, los mapaches, bueno, todo eso. El murciélago de herradura, y de ahí parece que pasó a los seres humanos. Y la vía de transmisión es similar a la de otros virus de este tipo. ¿Cómo se hace la patogenia? Pues lo mismo. Se entra en contacto con una persona que está infectada, que tiene el virus. Son virus que... ¿Cuántos somos? No. ¿Cierto? Bueno, entonces, más o menos al 10º día de la enfermedad es cuando se están eliminando la mayor cantidad de virus. Acuérdense que este tipo de enfermedades pues aparecen más rápida o más tarde de acuerdo a la carga viral, ¿cierto? Y a las copias de virus que uno pueda, con las que pueda tener contacto. Y ahora que hablemos del SARS-CoV-2, hablamos en referencia a eso. El SARS-CoV-1 se une al mismo receptor que es la convertidora de angiotensina 2. Entra a las vías respiratorias, hace replicación viral y se ensambla en el citoplasma y desencadena diversos síntomas y enfermedades respiratorias. Fiebre alta, escalofríos, cefalea, dolores osteoarticulares, síntomas respiratorios leves, pero que se pueden escalonar y volverse graves, ¿cierto? Y ahí influye mucho la respuesta inmune del hospedero. Y en algunas personas puedo ir acompañado de diarrea, porque el coronavirus también puede actuar, o los coronavirus, sobre los enterocitos. ¿Sí? Cuando veamos, ya no hay cupo, se llenó. Póngale llave ahí porque de verdad ya no hay dónde. En algunos pacientes, después de 2 a 7 días, los pacientes pueden desarrollar tos improductiva, o sea, es una tos que no produce secreción. ¿Necesitas silla? Sí, ¿es suya, profe? Sí. No, tranquilo, no se preocupe. Pero le toca ir como sentarse al lado mío, porque ¿dónde más? ¿Listo? Improductiva, o sea, no produce secreción. Por ejemplo, hay afectaciones a nivel respiratorio de las vías respiratorias bajas que sí producen secreción. Y cuando veamos, por ejemplo, tuberculosis, una de las características de la tuberculosis es que la tos es productiva, ¿sí? El neumococo también produce una tos productiva. Digamos que un 10 a un 20% terminan en la UCI, sedados e intubados. La mayoría de las personas infectadas tienen entre 25 y 70 años, pero los virus por lo general no respetan edad. O sea, el virus encuentra dónde replicarse y de malas. Lo que pasa es que ahí sí no es de malas el que tiene una mejor respuesta inmune. Entre más robusta sea la respuesta inmune, más rápida y demás, y eso sucede después de los 5 años y más o menos hasta los 70 y algo años. No quiere decir que las personas mayores de 70 no tengan un sistema inmune con que defenderse. Lo que pasa es que ya no es igual que a los 30 y a los 40 y a los 50. No hay vacuna. Está el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es, esas son las siglas en inglés. Y en 2012 apareció en Arabia Saudita, desencadenó una enfermedad respiratoria aguda mortal con una agravante que era una insuficiencia renal. Entonces eran las dos cosas. Y eso produjo pues bastante incidencia de mortalidad. 3 a 4 personas de cada 10, que es bastante, fallecieron. Afortunadamente, en contra de lo que esperaban, no se extendió, se quedó como muy
muy localizado. La mayoría de los casos también se relacionaron con viajar o vivir en la península arábiga. Pues entonces eso disminuye la incidencia, ¿cierto? Porque si ya saben que es ahí, solamente ahí, pues cierran el espacio y digamos que, aunque esos países viven, pues son inmensamente ricos, pero viven de mucho del turismo, ¿cierto? Es un virus zoonótico que se transmite de los dromedarios infectados a los seres humanos, pero parece que hubo un paso intermedio de los murciélagos. O sea, los primeros que lo tenían, o el hábitat primero, eran los murciélagos. Probablemente los murciélagos hematófagos, porque todos los murciélagos no son hematófagos, ¿cierto? Hay unos que viven de fruticas y de insectos. Pero si es hematófago y muerde al dromedario, entre otras cosas, le va a dejar ese tipo de virus. Y una vez infectado el dromedario, que es para algunos el medio de transporte, incluso para los turistas, allá lo suben y se toman fotos y todo eso, pues si el dromedario está infectado, probablemente se infectaron los cuidadores y demás. Es similar al del SARS, pero se diferencia en algunas cosas. No se comprende de todo cómo apareció en los seres humanos, pero ya lo que les dije puede haber sido lo que pasó. Creo que hay un medio diferenciar con el COVID normal sería que esto sí produce daño renal. Con el COVID tiene varias cosas diferentes y el genoma es diferente. No, pero en cuanto a la sintomatología. La sintomatología. El daño renal y epidemiología del viajado. Y que pues digamos que el virus hizo como un ciclo, aunque los virus después de que aparecen en los seres humanos no se desaparecen de la humanidad, ¿sí? Baja la incidencia, probablemente la inmunidad, la respuesta inmune se hace más fuerte contra ellos, y entonces, pero el virus, una vez que logra donde adherirse a las células humanas, pues ahí se queda, ¿ok? Sí, pero es, digamos que en el orden de aparición y en los síntomas, pues tiene sus coincidencias, pero también tiene sus diferencias. No se sabe con exactitud cómo apareció en los seres humanos. Lo más probable es que se produzca a través del contacto cercano con personas enfermas o del cuidado o convivencia con personas infectadas y el entorno hospitalario y el personal de salud. El periodo de incubación es de 2 a 14 días. La mayoría de las personas infectadas tienen síntomas del síndrome respiratorio agudo grave, con fiebre, tos, dificultad para respirar. Algunos presentaron o presentan náuseas, vómito, diarrea, complicaciones graves como la neumonía y la insuficiencia renal, con una tasa de mortalidad entre el 30 y el 40%. Y obviamente, ¿quiénes son las personas que pueden sufrir cuadros más complicados? Las personas que tienen una patología de base, los diabéticos, las personas con cáncer, con patologías pulmonares y cardíacas, patologías renales, y un sistema inmunitario desarrolla, digamos, las enfermedades más graves. Y llegó el señor SARS-CoV-2, año 2019, COVID-19. Es un coronavirus beta como el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV-2. Comparten más o menos una homología entre el 80 y el 50% de la identidad del genoma. Digamos que para febrero de 2020 ya casi todos estábamos encerrados, ¿cierto? Ya había llegado a Asia, América del Norte, del Sur, a Europa, pues venía de Asia, Europa y las Américas. El 11 de marzo fue cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del SARS-CoV-2 era una pandemia, y pues como todos sabemos, quedamos situados en nuestras casas, sin trabajo afuera y sin ir al colegio y a las universidades. Para el año siguiente, en junio, se informaron más o menos 178 millones de casos, con 3.86 millones de muertes. Claro que si uno dice somos 8.000 millones de personas, pues 3 millones no son nada, ¿no? Pero pues hoy en día no debe haber un agente infeccioso que produzca tanta tasa de mortalidad. En Estados Unidos, a esa fecha, 33.5 millones de casos, con 0,6 millones de muertes.
con 80% en personas de entre los 65 años o más y un 38% en personas de 85 años o más. Bueno, en Europa la esperanza de vida es muy larga, ¿sí? Allá las personas fácilmente tienen 90, 95 años y por eso también pues fueron los de mayor incidencia de mortalidad. No se sabe con exactitud cuál es el origen del virus, se presume que de un reservorio animal, a los murciélagos de herradura, los chinos se comen todo lo que camina y demás, entonces murciélagos, garrapatas, todo lo que haya. Y se adopta un huésped intermedio y luego transmitió con facilidad de persona a persona. ¿Listo? ¿Cómo se transmite? Pues ustedes ya saben, de persona a persona, por gotitas respiratorias. Cuando la persona estornuda, tose, hace contacto con la vía aérea. La gente a veces no se pone tapabocas en la nariz, sino solamente en la boca y deja la nariz destapada. No sé si es porque se sienten asfixiados, ¿sí? Se transfiere a las manos, a la nariz, a los ojos, después de tocar las superficies infectadas. La inhalación de aerosoles con algunas gotitas respiratorias. Y es verdad lo de apagar las velas del cumpleaños, es verdad. ¿Sí? Cuando uno sopla las velas del ponqué, ahí le va toda la saliva. Y luego reparten el ponqué para todos los que fueron a comer ponqué, ¿cierto? Sí. Un infectólogo que yo conozco no come ponqué en las fiestas. No da la mano, no saluda de beso. Me parece muy bien. Sí, porque la gente por lo general es poco escrupulosa en el lavado de manos. Ingresa a través de la vía respiratoria, las células nasofaríngeas y orofaríngeas. A ver, yo los veo allá jugando con el celular. Si no quieren estar en clase, esto es la puerta abre y cierra. Y están los que quieren. Pero molesta, su actitud molesta. Me molesta a mí, que estoy acá compartiendo lo que tengo que compartir con ustedes, y le limita a sus compañeros el derecho a aprender. ¿Ok? Yo tengo tolerancia, les admito muchas cosas, pero respetemos. ¿Ok? La reproducción en las vías respiratorias, en el epitelio bronquial, las células epiteliales alveolares, las células endoteliales vasculares y los macrófagos alveolares. Tiene una glucoproteína RBD de la Spike S que se une ¿a quién? A la convertidora 2, seguida de la excisión de la proteína en dos partes, S1 y S2, por la catepsina L celular y la proteasa de serina, con esa referencia de letras que tienen ahí, TMPRSS2, transmembrana proteasa serina 2, que es la que media la entrada viral en la membrana plasmática y forma una vesícula endosómica. ¿Se acuerda que cuando hablamos de las generalidades del ingreso a la célula del receptor, hablamos de que había una forma en que se hacía con una vesícula endosómica? Deja ahí parte de la envoltura pegada en el endosoma y en la membrana. La S2 ayuda a la envoltura viral a fusionarse con las membranas celulares. Utiliza el receptor AC2 que se expresa en pulmón, corazón, riñones, o sea que ahí la llevamos nosotras completico, ¿cierto? Y las mutaciones en la RBD aumentan la afinidad por la ACE2 y la eficiencia de infectividad y transmisibilidad, o sea, él entra con todo y va aprendiendo con lo que va encontrando, ¿cierto? El daño celular es mediado por el virus y la inmunidad del hospedero. Entonces, las citocinas proinflamatorias desencadenan una gravedad. Las personas, ahí están las granzimas y las perforinas, que son las que, como hay una tormenta de citocinas, entonces hay una gran cantidad de granulación y demás, y eso es lo que va a aumentar el daño.
las personas mayores desarrollan enfermedades más graves que los jóvenes, pero eso tiene una salvedad. No, los únicos pacientes no fueron los mayores de 50 o 40 años, ¿ok? Hubo gente joven que incluso falleció, pero con factores de riesgo. Gente joven que fue llevada a la UCI, que sufrió paros cardiorrespiratorios con factores de riesgo, obesidad, diabetes, pero más que todo la obesidad, ¿sí? La obesidad fue un factor de riesgo bastante álgido para este tipo de patología. Los anticuerpos brindan una protección más prolongada, pero obviamente no reducen la gravedad de la enfermedad, y la inmunidad celular es la que controla la infección y reduce la gravedad de la enfermedad. Se cree también que hay un componente genético que es el que facilita la tormenta de citocinas, es decir, la persona el sistema inmune de la persona ante ese virus desencadena una respuesta inmune bastante, porque hay gente que al menos clínicamente no le dio COVID, ¿cierto? Al menos clínicamente. Y con gente que convivía con él que tuvo COVID. Entonces, es parte de la respuesta inmune de los hospederos. Algunas personas empiezan, la patología empieza con síntomas leves, similares a los de la influenza, y se van, digamos, haciendo cada vez más complicados. Los síntomas graves, ¿cuáles son? Dificultad para respirar, dolor de pecho, confusión, labios azulados. Y ya en el episodio crítico, neumonía, insuficiencia respiratoria, choque o disfunción multiorgánica. ¿Okay? Y los adenovirus. Aquí cambiamos de material genético, ¿cierto? Por eso se llaman adenovirus, son virus de ADN, y los aislaron por primera vez en las adenoides. ¿Sí? Son mastadenovirus, son una especie de adenovirus humanos que hay 3, 6, 7, ¿sí? Pero se cree que hay por lo menos 57. ¿Qué tipo de virus es? Un virus, el virion es icosaédrico con 252 capsómeros, con una fibra que se proyecta desde cada vértice. Tiene un DNA bicatenario. ¿Dónde se replican los virus de DNA? En el núcleo, ¿ok? Unidos a proteínas en el extremo infeccioso. Tiene antígenos importantes como exonas, bases de pentonas, fibras, y se relacionan con las principales proteínas externas. La infección se transmite igual. Es que es un virus de la vía aérea, no hay otra lógica para que uno tenga contacto con el virus. Por inoculación directa, los E3, el E1A y el E1B. La interferencia con la síntesis de proteínas puede llevar al daño y a la muerte celular. Si no hay proteínas, pues lo más probable que pase con la célula del hospedador es que haya una necrosis, ¿cierto? Los pentones tienen actividad citotóxica y causa pérdida de la adhesión celular. ¿Cuál es el tropismo? El tropismo tiene varias, digamos, etapas de la fijación que hace. Se cree que hace replicación en la parte superior de la vía respiratoria y después entonces empieza a cambiar. La fijación la hace la fibra CAR, hace endocitosis, desenvolvimiento, se piensa también que hace viremia. Hay síntesis de 4, de las proteínas por transcripción, traducción, replicación del genoma, y un ensamblaje, y la liberación se hace por lisis. La respuesta inmune involucra tanto a linfocitos TCD4 como a los linfocitos TCD8. Los TCD4 estimulan los linfocitos B para la proliferación y síntesis de inmunoglobulinas. Y los anticuerpos que se producen en el curso de una infección por adenovirus son de 2 tipos: los específicos de grupo y los específicos del tipo. Acuérdense que hablamos de más o menos 6 tipos, ¿cierto? Entonces hay un específico para todos los adenovirus y otro específico para cada uno de los tipos que hay ahí.
Los anticuerpos neutralizantes reconocen epítopos en las proteínas de la fibra, el exón y el pentón. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Fiebre, tos, rinitis, faringitis, cono sin exudado, o sea, adenopatías cervicales. No habíamos nombrado eso en todos los otros que hablamos, ¿cierto? No habíamos hablado de adenopatías cervicales y fiebre faringo-conjuntival. Pero puede producir laringitis, croup, bronquiolitis o neumonías. Los adenovirus se encuentran más en los adultos que en los niños. Diagnóstico, la confirmación diagnóstica PCR hoy en día. Y el tratamiento con ribavirina, ganciclovir y cidofovir son activos contra ese virus. Los rinovirus son virus pequeños de RNA, son, digamos, de los picornavirus. Los picornavirus son los virus más pequeños de RNA, ¿sí? RNA virus. Pico es porque son pequeñitos, igual que el del polio, ¿ok? De cápside desnuda, de sentido positivo, múltiples serotipos, más de 100 serotipos, por eso es que uno puede tener una infinidad de infecciones con este virus, y otros que probablemente todavía no los han tipificado. Son pequeños, de 20 a 30 nanómetros, la cápside es desnuda, es decir que el virus tolera cambios de pH, cambios de temperatura, porque como no tiene esa envoltura que puede ser delicada porque son proteínas y lípidos, pues entonces él no tiene que cuidar a nadie. El genoma de RNA de cadena única, sentido positivo, o sea que él hace copias rapidito. Se les distingue de otros picornavirus, como son los enterovirus, por su labilidad al ácido y una temperatura óptima que necesitan de 33 grados centígrados. O sea, los rinovirus son lábiles al ácido. Los enterovirus más resistentes, porque si no podrían llegar hasta donde llegan, ¿cierto? Digamos que es la temperatura que se encuentra en el área nasofaríngea y puede ser un factor en la localización de los datos patológicos. Se pueden aislar en cultivos de fibroblastos, diploides humanas. El receptor de la mayoría y de algunos virus Coxsackie es la molécula de adhesión ICAM1, y glucoproteína, que es miembro de la familia de los supergenes de inmunoglobulina. Es más conocida por su papel de adhesión de las células inmunológicas. Su ligando es el antígeno 1 asociado con la función linfocitaria. Son los virus del resfriado común, pero digamos que es el factor que más se asocia a las enfermedades respiratorias en todos los grupos etarios, especialmente en niños mayores y en adultos. No es tan frecuente que afecte la vía respiratoria inferior, con un periodo de incubación más o menos de 2 a 3 días, y los síntomas agudos duran más o menos entre 3 y 7 días, afortunadamente, porque al séptimo día, pues como a los 4 o 5 días la persona está desesperada con la sintomatología. El daño de las células de la mucosa es mínimo. Los datos sugieren que la activación y un incremento en las cininas, en particular la bradicinina, puede tener una función importante en la patogenia, en el aumento de la secreción, la vasodilatación y la irrigación de la faringe. En cualquier época del año, o sea, no necesita, como hemos visto con otros. Bueno, nosotros no tenemos cambios tan abruptos de lluvias abundantísimas como sí suceden en otras regiones del país. Por ejemplo, en Pamplona, en Bogotá, pues tienen un clima bastante frío. Pero sí, no importa si hace calor, también puede circular el virus. Desde que tenga donde adherirse y hay alguien que lo tenga. Pero en los climas fríos dan como más episodios de gripa, de resfriado. Obviamente, ¿cómo se diagnostican? Con una RT-PCR en especímenes de la nasofaringe. No hay una manera de prevención con vacunas,
y es muy difícil que hagan una vacuna por digamos, por lo que cambia, ¿sí? Hay muchos serotipos y digamos en la producción de anticuerpos para hacer una vacuna, entonces sería una vacuna multivalente y eso es muy difícil. Digamos que a medida que vayan mejorando los estudios, los equipos y lo demás, puede que sí. Lo que sí se ha buscado es que no se adhiera, bloquear el punto de unión, el sitio de adherencia con la ICAM 1 y eso sí podría resultar mejor. Y si no, mientras tanto, como dice este señor, uno de los emocionantes riesgos de ser mortales es que nos den virus, ¿cierto? Están los bocavirus, lo encontraron en 2005. Entre más sensibles sean los equipos de secuenciación de estos tipos de material genético, pues más vamos a ir encontrando, ¿cierto? Es un parvovirus, también son pequeños. Es un virus de DNA monocatenario, desnudo, con cápside, pequeño, 20 nanómetros. A diferencia de otros parvovirus, el parvovirus B19, que causa el eritema infeccioso, este ha quedado involucrado, produce sibilancias, enfermedades respiratorias en los niños y se ha encontrado también en las heces de los lactantes, asociado a gastroenteritis. Hay 3 cepas de bocavirus humano, que son la 1, la 2 y la 3. Recuerden cómo es que se escriben el acrónimo de los virus para que después no empiecen allá a desesperarse el día que en el parcial no le ponga unos nombres sino el acrónimo y entonces no saben de qué les estamos hablando. ¿Sí? Pero es que además es porque de golpe en algún libro, en algún artículo o lo que sea lo encuentran así. ¿Qué síntomas van a encontrar? Tos, fiebre, sibilancias. El diagnóstico requiere método de PCR para determinar la presencia del virus. Y obviamente esas identificaciones los hacen para hacer estudios epidemiológicos de los virus que circulan en las zonas. Y están los reovirus, están asociados a la infección de las vías respiratorias superiores, fiebre, gastroenteritis, enfermedad febril, exantema, y no habíamos hablado de exantema. Sí, entonces este produce exantema. Pues exantema es virus respiratorio, porque nosotros sí hablamos de exantema, ¿cierto? Porque ya hablamos de las enfermedades en los niños, ¿no? Lo de reo es porque son virus respiratorios entéricos huérfanos, y eso es en inglés eso es lo que quiere decir, por eso se llaman reovirus. Son virions con cápside desnuda, con genoma de RNA bicatenario, segmentado y envuelto en una proteína externa e interna, doble. RNA polimerasa, dependiente de RNA, pues ellos la llevan, ¿se acuerdan? Que hay algunos que portan su RNA polimerasa para de una vez hacer la transcripción. Estos virus bicatenarios se transcriben y replican en el citoplasma usando su propia RNA. Los virus progenies se ensamblan en el citoplasma de las células infectadas y se liberan mediante lisis. Son omnipresentes y se han encontrado en humanos, simios, roedores, ganado vacuno y otros huéspedes. Se han estudiado en detalles en modelos experimentales, digamos que por eso se ha logrado mirar la genética, la patogénesis. 3 serotipos infectan a los seres humanos y se asocian con varias enfermedades, pero todavía no se han acabado de estudiar. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces la próxima semana hablamos de virus de la piel, ¿sí? La próxima parcial. La próxima es parcial, el 25, la otra semana es 25. Oh, mérmele. La otra, hoy es 11. 11 y 7 son 18, que yo sepa. Pero las temas Sí, claro. Es que lo debo, esto ya lo deben tener despachadito, listo. Claro, hasta el último día entra el parcial. ¿Ok? Así ha sido y así será siempre. Y ya son especiales.